Buenos días a todos. Estamos hoy en una sesión nueva de los jueves de la industrialización de Vivialt, que como todos ustedes saben se celebran entre el 11 de junio y el 16 de julio. Me llamo Luis Rodulfo, soy el vicepresidente de CEPCO, de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción. Dentro de CEPCO se engloba ANDECE y dentro de ANDECE esta iniciativa de Vivialt sobre prefabricados de hormigón en edificación residencial. Hoy vamos a dedicar la jornada a conocer casos de éxito en promociones industrializadas. Para ello vamos a contar con diferentes personas y en el comienzo vamos a contar con la presentación por parte de Aniceto Zaragoza, presidente de la Plataforma Tecnológica del Hormigón, buen amigo y compañero en otras tareas dentro de Oficemen o en ANOR o en la propia COE. Y nos va a hablar sobre la importancia de la tecnología aplicada a soluciones constructivas en hormigón. Cuando quieras, Aniceto. Buenos días. Es un auténtico honor y un placer que se me haya invitado a hacer la presentación de un webinar más de Jueves de la Industrialización, un webinar organizado por Vivialt y en mi caso, en representación de la Plataforma Tecnológica Española del Hormigón que presido, que haga una breve reflexión sobre lo que significan los procesos de industrialización en el proceso constructivo y básicamente vinculado al mundo del hormigón. Hay que decir que la industrialización es uno de los ejes, es una de las palabras alrededor del cual circula la actividad de la plataforma tecnológica del hormigón. Y lo digo en todos sus aspectos. Nosotros queremos que el hormigón sea un producto industrial, con todo lo que eso significa desde el punto de vista de garantía, de homogeneidad, de trazabilidad, de constancia de sus características. Evidentemente, este reto está para el hormigón in situ, pero está ya muy conseguido, diría yo, muy superado en las soluciones prefabricadas. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en soluciones de prefabricación, en soluciones de industrialización constructiva. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que convertirlos en un producto absolutamente industrial? Una de las reflexiones tiene que ver con principios de sostenibilidad. Cuando repasábamos el documento de economía circular, la estrategia de economía circular que nuestro país acaba de hacer pública, en el campo de la construcción se plantea reducir un 30% el uso de materias primas naturales, ¿no? Esto significa que tenemos que tener un diseño mucho más exquisito de las estructuras y de las obras que vamos a tener y que tenemos que utilizar de manera más prudente, más exacta los recursos que disponemos. Desde ese punto de vista, la prefabricación es una solución estupenda porque nos permite los procesos de optimización que andamos buscando. También es perfecta desde el punto de vista de sostenibilidad porque esto nos va a permitir también la circularidad. Uno de los grandes retos que tenemos en el mundo del hormigón es hacerlo más circular, reciclar más hormigón, más antiguo hormigón en nuevo hormigón. Y para hacer eso tenemos que tener una trazabilidad del producto, un conocimiento de lo que significaba el antiguo producto que estamos demoliendo y que vamos a reciclar, mucho más detallado de lo que tenemos actualmente. Desde el punto de vista de la prefabricación, lo enfrenta desde una posición ideal. Sabemos cómo se construyó, podemos saber cómo volverlo a utilizar. Luego, si desde ese punto de vista de la sostenibilidad, la prefabricación tiene un abanico, un campo de actuación realmente extraordinario, desde el punto de vista de la eficiencia de la prestación de servicio, yo diría que todavía mucho más. Podemos dar productos de extraordinaria calidad, podemos determinar cuál es el nivel de calidad que queremos y podemos hacerlo, como digo, con recursos mucho más controlados. Y uno de esos recursos que vamos a poder gestionar de manera mucho más eficaz es el tiempo. Las construcciones industrializadas consiguen resolver una de las dificultades del proceso de construcción en general, es que tenemos que emplear mucho tiempo. Tenemos multitud de obras, multitud de ejemplos, donde podemos ver esas construcciones prefabricadas, construidas, instaladas en su sitio final, en plazos realmente o extraordinariamente cortos.
Luego yo diría que esa también es otra de las grandes ventajas que nos enfrentamos. Ya hemos comentado lo que significa desde el punto de vista de la eficiencia de recursos, ¿no? Y lo que significa también desde el punto de vista económico. La industrialización nos va a permitir ganancias extraordinarias de productividad y ganancias extraordinarias de productividad, al fin y al cabo, lo que vienen a decirnos es que vamos a estar mucho más en plazo y en tiempo y en precio lo que nuestros clientes necesitan. Todo para mí son extraordinarias ventajas. Extraordinarias ventajas que además lo que hacen son destacar otras ventajas que tiene nuestro producto, como es su gran ventaja desde el punto de vista social. Cuando hablamos de sostenibilidad hay que pensar en la pata social. La, la pata o pilar social, el hormigón ha facilitado que miles de millones de personas tengan acceso a una vivienda digna. Es difícil encontrar un producto más eficiente, más económicamente eficiente que lo que tenemos en el hormigón. Desde luego, desde el punto de vista medioambiental, reciclabilidad, pero incluso podemos estar hablando ya de algo que se hizo público hace pocas semanas y es nuestra hoja de ruta como cementeros al equilibrio carbónico en el año 2050. Es decir, va a ser un producto que si ya tiene baja huella de CO2, va a tener mucha menor huella de CO2 o ninguna en el entorno del año 2050, lo cual vamos a tener una ventaja adicional realmente extraordinaria. Y como lo decía también, si medioambientalmente lo es desde el punto de vista social, económicamente es una solución imbatible. Por todo ello, conocer qué hay de nuevo en la tecnología, qué procesos constructivos, cómo podemos vincular esto a la transformación 4.0 que está viviendo toda nuestra industria y en concreto la que está viviendo el cemento y el hormigón. Cómo hacerlo con productos que ya están en el mercado, con soluciones que se pueden reproducir, es el objetivo de este webinar. Yo estoy convencido de que va a ser una mañana muy interesante. Tenemos 4 intervenciones realmente atractivas donde vamos a hablar de casos muy concretos, de casos que van a remarcar la importancia que el hormigón y que el hormigón prefabricado tiene en nuestro mundo. Muchas gracias. Gracias, Aniceto. A continuación interviene Mathieu Filiol, director comercial de Hormipresa, con mucha experiencia en dar respuesta a diferentes necesidades de los promotores, tanto en diseño y construcción, especialmente en fachadas de alta eficiencia energética. Va a presentarnos 2 casos de éxito, como son los de la promoción Navas de Tolosa en Barcelona y también el edificio GM en la zona franca de Barcelona. Cuando quieras, Mathieu. Buenos días, soy Mathieu Filiol, director comercial de Hormipresa Living. Hoy os queremos presentar la trayectoria de Hormipresa a nivel de edificación en altura industrializada. Solo una pequeña introducción sobre Hormipresa. Hoy somos un grupo de 200 personas, facturamos más de 35 millones de euros. Y tenemos en la actualidad 2 fábricas, una en el Pla de Santa María, en Tarragona, y otra en Puerto Llano, al lado de Ciudad Real. Lo que os quería confirmar a nivel de inicio de Hormipresa, poca gente lo sabe, Hormipresa, sus inicios, su creación ha sido para fabricar y edificar viviendas industrializadas, ya en el año 72. Esto quiere decir que llevamos más de 40 años y casi 50 años pues construyendo, proyectando, fabricando y construyendo viviendas y edificios industrializados. Entonces, el primer proyecto que os queríamos presentar como caso de éxito es un edificio plurifamiliar en Navas de Tolosa, Barcelona. Son 154 viviendas, 18.790 metros cuadrados de planta y 7 niveles. Hormipresa desarrolla en este proyecto una solución de fachada de hormigón arquitectónico blanco. Hemos hecho todo lo que es el envolvente del edificio. Es un proyecto que se realizó en el año 2012 y nosotros, pues a nivel de montaje, pues
han sido 45 días. Este edificio a nivel arquitectónico, pues podéis ver que es espectacular. Ha ganado varios premios. Uno de ellos es el premio de la mejor edificación en obra nueva a las mejores prácticas en vivienda protegida. Este hormigón blanco, pues lo que permite, a mí me gusta pasear en Barcelona, en esas calles, y constatar que 8 años después está como el primer día. Es una fachada con hormigón blanco en masa, sin pintura, y no necesita ningún mantenimiento. Es uno de los factores por los cuales se apostó por esta solución, por el poco mantenimiento que genera, ¿no? Y el coste global, en fin, después de la fabricación y la construcción, pero también la parte del coste de mantenimiento de un edificio sobre 50 años, pues tiene una repercusión muy importante para su propietario. Y el promotor, entonces propietario del edificio, pues apostó por una solución sin mantenimiento. El segundo proyecto que os queremos presentar es el proyecto de la Universidad de Reus. Mi empresa siempre ha sido pionera en el sector a nivel tecnológico, pero también ha apostado fuerte para desarrollar nuevos tipos de proyectos. En su momento, mi empresa proyectó y construyó con varios arquitectos proyectos de escuelas, donde la planificación de ejecución, pues acortar los plazos de ejecución in situ son muy importantes, porque es necesario muchas veces pues, trabajar durante los 2 meses de verano disponibles sin alumnos. Pues un ejemplo perfecto es la Universidad de Reus, con el arquitecto Pau Pérez. Es un ejemplo perfecto de arquitectura brutalista, con hormigón gris, sistemas de pilares Hassenas y placa pretensada en muros de hormigón macizos. Pues un edificio que también a nivel de mantenimiento pues se envejece de manera excelente, y al final lo que se puede apreciar a nivel arquitectónico es parte de hormigón, la estructura, y vidrios de cerramiento. Es un proyecto que hemos construido ya en el año 94 y nos ha costado 2 meses de obras. Otro proyecto muy interesante de nuestra trayectoria profesional ha sido el parking del aeropuerto de Barcelona. En este proyecto pues, se fabricó pilares de más de 20 metros de altura para poder hacer de una única pieza 7 plantas de edificio. Es un ejemplo de una estructura de pilares Hassenas y placa Lora, pues capaz de aguantar los pesos de vehículos y también de una edificación en altura pues, que resulta atractiva a nivel arquitectónico, con el hormigón blanco. Otro proyecto de Hormipresa que construimos en el año 2005 con el arquitecto INARC. Han sido 35 viviendas, un edificio de vivienda protegida de 5 plantas, donde Hormipresa desarrolló un sistema constructivo también especial para este proyecto, de pilares continuos, con apoyo de placa Lora y Hassenas con un mínimo de descuelgue. Vemos que por la altura de los pilares hicieron falta 2 grúas. También recalcar el interés siempre en esos proyectos de la escalera. Hacer una escalera en hormigón prefabricado pues permite primero no tener que recurrir a andamios, a torres de andamios durante toda la fase de obra, y también a nivel de uso del edificio pues tener unas escaleras con hormigón visto, lo que es una solución muy económica respecto a un coste de instalar una cerámica y sobre todo de mantenerla. Esta estructura, este edificio, lo montamos en un plazo de 25 días. Otro proyecto de edificación en altura que construimos ya hace años en el sector residencial es el proyecto de Aguas Vivas en Guadalajara.
Son 200 viviendas VPO, una parcela RS7. Los arquitectos fueron Artefacto Arquitectos SDP. Ahí pues era una cooperativa de propietarios y tanto el arquitecto como los propietarios pues tenían claro que querían una estructura de hormigón industrializada. El interés es que con el sistema de pilares, jásena y placas de orar no hay ninguna estructura interior, lo que dejaba una posibilidad de una flexibilidad, ¿no? de luego de interiorismo adentro de las viviendas y también optimizar el planning de la obra, porque para montar la estructura de 200 viviendas al final pudimos hacerlo en 60 días. Otra cosa también es poder optimizar, lo veremos en otro proyecto, lo que son los cantos de forjado, ¿no? En este caso pues tenemos una placa de 20 centímetros y por la luz que había, pues es lo que comentábamos, ¿no? No hay ningún pilar intermedio y permite una estructura mucho más lineal. Otro proyecto bastante más reciente es del año pasado, es un proyecto desarrollado por Joan Musi de CMS Arquitectos y es un proyecto de edificio en altura industrializado para un uso terciario. Habrán oficinas centrales de una compañía de energía y también un restaurante y un centro comercial. En este proyecto podemos recalcar varias soluciones arquitectónicas especiales de Hormipresa, por ejemplo, este muro peine, que permite tener un cerramiento de parcela muy arquitectónico en hormigón gris, y también utilizar hormigón texturizado para dar más ritmo a la fachada. Toda esta parte está texturizada y aquí también los elementos de fachada. Interés en este proyecto, otra vez rapidez de ejecución y también pues, luces importantes, espacios diáfanos, por lo que son oficinas. Es un tema muy importante para los promotores que desarrollan oficinas, para la flexibilidad de uso y para tener un edificio también pues que pueda evolucionar a nivel de uso en el tiempo y recondicionar espacios interiores sin tener que depender de la estructura. Aquí vemos también un espacio enorme de atrium, es una foto cogida desde abajo. Pues la estructura muy liviana nos permite crear espacios distintos en el edificio. El proyecto 8 que vos queremos presentar también es un proyecto muy reciente del año pasado, desarrollado por los arquitectos de Tapsis y Maniac. Es un proyecto que desde el inicio tanto el promotor como el arquitecto pues, apostaron por una solución industrializada. Primero para acotar la planificación de ejecución y segundo también para tener un edificio mucho más liviano, poder optimizar gruesos de forjado para poder entrar en la altura reguladora de este proyecto. Por ejemplo, aquí pues, se ha utilizado un núcleo central para todo lo que son escaleras y acceso vertical de ascensores. Y luego pues, se utilizó esos muros de hormigón macizos para apoyar placas alveolares que van directamente sobre una trama de pilares y jásenas en fachada. Y entonces, pues, otra vez, pues, no tenemos estructuras intermedias dentro de las viviendas, lo que nos da una flexibilidad tremenda para hoy, por ejemplo, hacer dúplex y estudios según la necesidad de hoy. Serán pisos de alquiler turístico y por eso también el promotor ha puesto desde el inicio por una solución en hormigón con poco mantenimiento de fachada. Esta estructura, pues habéis visto que hemos desarrollado todo el modelo 3D con Revit
esta estructura de 8 viviendas. Hemos montado toda la parte estructural y cerramiento con los balcones en 15 días. Esas son fotografías del edificio en fase final de estructura. Ahí vemos perfectamente la estructura sin pilar intermedio con la placa dural de 16 centímetros. También se utilizan los muros macizos de núcleos pues como hormigón visto para tener ya un acabado de fábrica perfectamente liso. Ese era el acabado interior en la vivienda. Y también a nivel de placa dura se deja el hormigón visto, como a nivel de escaleras. Ahora os enseño un pequeño video de cómo se montan justamente las escaleras de nuestros edificios. Es increíble ver con el nivel realmente de calidad de ejecución, de fabricación y de montaje. Yo siempre estoy estupefacto de ver que se monta al milímetros, cada pieza encaja a la perfección y esto nos permite pues al final dejar elementos desde el principio de la obra que servirán para la obra, para el acceso y al final de la obra pues tocando algún detalle como los puntos de fijación, pues dejar el hormigón visto, lo que genera un ahorro para el promotor y también un edificio que es muy fácil de mantener y muy robusto, muy duradero. Eso es lo que nos aporta el hormigón. Y en este caso, pues veis la calidad del núcleo, pues se deja el hormigón visto para el uso final del edificio. El montaje ha sido esta secuencia, pues se realiza la parte de cimentación in situ, luego se levantan los pilares, se montan las jásenas y se puede poner la piel del edificio, la piel arquitectónica en hormigón blanco, que nos da una fachada perfectamente blanca, sin mantenimiento, muy duradera. Bueno, el último proyecto que os queremos presentar es un edificio unifamiliar, pues sobre todo es un sistema constructivo donde somos muy orgullosos en Hormipresa, que es de los pocos sistemas constructivos que cumplirá sin ningún problema el nuevo código técnico de la edificación y que también permitirá pues, edificar edificios con sistemas constructivos que permitirán pues, tener edificios de energía, de consumo de energía casi nula, porque tienen pues, fuertes niveles de aislamiento y sobre todo pues, tienen un sistema que permite una ruptura de puentes térmicos pues, en todos los metros lineales de forjado. Hormipresa desarrolló este sistema exclusivo de hormigón industrializado. El sistema Arctic Wall es un sistema compuesto de 3 capas, una que cumplen 3 funciones, que integran 3 funciones bien distintas, que son la parte estructural, es un muro macizo portante, donde se apoya la placa alveolar pretensada y también pues que deja un espacio en esos 15 centímetros por hacer un sunso perimetral. Lo que nos permite es que esta estructura de hormigón pues, funcione en fin como un monolítico de hormigón. Después al exterior pues, tenemos un aislamiento de piel que tiene una lambda de 0,023 que es térmicamente uno de los aislamientos más eficientes que tenemos hoy en día en el mercado de la construcción. Y la parte exterior, la parte estética, la parte arquitectónica, la que tiene que resistir a los pasos del tiempo sin ningún problema ni de fisuración ni a nivel estético de envejecimiento, pues es un hormigón blanco con cemento blanco y fibras, lo que nos da pues, con 6 centímetros pues, un acabado muy duradero, muy liso, pues un acabado son moldes metálicos que utilizamos a fábrica y este panel es fantástico también a nivel acústico. Como tenemos masas distintas de hormigón, pues
tiene más de 62 decibelios a nivel acústico, es brutal, ¿no? Hemos construido cerca de un aeropuerto y es un sistema que para, por ejemplo, hacer un hotel o una autopista, este tipo de construcción. Y el otro ventaja es a nivel de inercia térmica. Podemos toda la masa de hormigón al interior, esos 15 centímetros, lo que nos permite pues, es poner una temperatura de confort al interior y todo el aislamiento que está al exterior de esta parte estructural pues permite que se conserve esta energía de temperatura interior. Es un sistema que hemos desarrollado sobre todo para viviendas unifamiliares, pero nos damos cuenta con la evolución de la necesidad del mercado de la construcción. Es un sistema que vamos a utilizar cada vez más también para construcción de edificios polifamiliares de, por ejemplo, 3 o 4 niveles. Ese es el ejemplo ahora de esta vivienda familiar en Barcelona, que veis que tiene 4 niveles. Tenemos toda la parte de gimnasio abajo, la planta baja con el salón y cocina, toda la planta de habitaciones y aquí una planta de acceso con el ascensor. Toda esta parte pues, ha sido industrializada por nuestros arquitectos, tanto en fase de proyecto, por Alicia y Xavier, y también pues, por nuestro equipo técnico y de construcción, que es una obra en Barcelona que hemos realizado para un cliente final, llave en mano. Esto pues, yo creo que es un saber hacer que tiene Ormi Empresa Living, que nos da un plus también para trabajar con equipos de promotores y sus arquitectos en proyectos donde pues, desarrollamos la parte sobre todo estructural o estructura más envolvente según se va en el proyecto, pero nos da este punto de sensibilidad para entender bien con nuestros arquitectos y los del cliente, pues desarrollar el sistema adaptado para cumplir todo el tema de alturas, tanto alturas reguladoras, alturas libres interiores, entender bien toda la necesidad de detalles de carpintería, de remates, pues al final un edificio es el conjunto que debe de funcionar y en Ormi Empresa pues somos muy potentes con nuestra ingeniería en nuestras fábricas, pero también tenemos una experiencia importante a nivel de construcción en el sector de edificación residencial, por supuesto terciario. Pues muchísimas gracias por escucharnos hoy, por vuestro interés y esperemos vuestro contacto pronto para asesoraros y acompañaros en nuevos proyectos de construcción industrializada. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Mathieu. Ahora es el turno para Pedro Melero, responsable de Desarrollo Residencial y de Proyectos Singulares de Pretersa Prenavisa, que se va a centrar en 3 casos. El Hotel Pax en Guadalajara, las oficinas de Endesa en Viladecans y el edificio polivalente en Sitges. Adelante, Pedro. Buenos días a todos. Por parte de Pretersa Prenavisa os voy a presentar 3 casos, los 3 en sectores distintos del sector residencial. Concretamente os voy a hablar de un hotel, un edificio de oficinas y un centro comercial. Voy a compartir la pantalla. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de un hotel en Guadalajara. El edificio se compone de una planta baja donde se ubica un salón de celebraciones con acceso directo desde hay una entreplanta de unos 120 metros cuadrados para instalaciones y almacén. Hay 3 plantas alzadas donde se ubican las habitaciones, hay 15 habitaciones en cada una de las plantas y una cubierta plana donde se ubican los equipos de climatización del edificio. Las necesidades que tenía el cliente para este proyecto eran la construcción de un edificio anexo y comunicado con el hotel que ya existía.
Las obras debían empezar en octubre del año 2018 y tenían que estar terminadas antes de mayo del año siguiente para así poder dar servicio a las comuniones y bodas que el hotel ya tenía comprometidas para ese mes de mayo. De los plazos, unido a que la ejecución tenía que desarrollarse en invierno, hizo que se optase por un sistema industrializado con hormigón por su rápida ejecución y que además la ejecución de la obra estuviese lo menos condicionada posible por las inclemencias meteorológicas surgidas de tener que ejecutar la obra durante el invierno. Cabe destacar que se eligió un sistema industrializado con hormigón a pesar de que el hotel existente se había ejecutado con una solución con estructura in situ. Respecto al desarrollo del proyecto, los arquitectos que son fans del prefabricado y con los que ya habíamos trabajado se pusieron en contacto con nosotros para ver la viabilidad de este proyecto. Uno de los condicionantes era no tener grandes descuelgues de jácenas y además tener pocos pilares interiores que no condicionasen ni la distribución en planta de las habitaciones ni además el poder disponer de un espacio lo más diáfano posible en el salón de celebraciones de planta baja. Pues bien, después de darle algunas vueltas al diseño, se decidió plantear un edificio sin pilares medios, con placas de forjado del ancho del edificio y con pilares en las fachadas laterales no muy separados entre sí, para que así el descuelgue de la jácena fuese el menor posible. Los descuelgues de las jácenas se disimularon dentro de los cajones de las persianas. Cuando se hizo el estudio geotécnico, se detectó que el firme no era bueno y se debía optar por una cimentación pilotada y con pilares con un anclaje mixto, vainas tornillos, lo cual todavía comprimía más el planning. Con todos estos condicionantes y dificultades, la obra empezó en octubre y a final de diciembre ya estaban montados la estructura y el cerramiento de fachadas. Por otro lado, cabe destacar que la ejecución de esta obra permitió reducir el costo de la inversión inicialmente prevista, ya que inicialmente se había planteado industrializar únicamente la estructura y el cerramiento bien ejecutarlo con una solución in situ o bien con un panel de inferior calidad sobre el que se trasdosaría una fachada de aluminio, siguiendo así la misma estética de la parte del hotel que ya estaba ejecutada. Pero cuando la propiedad vio acabados de nuestros paneles de cerramiento, decidieron cambiar la solución inicialmente prevista por la de un panel de hormigón, consiguiendo así un ahorro en la obra por este cambio de prácticamente 200.000 euros. Al final, en mayo del 2019, la obra estaba terminada, con los jardines reconstruidos y nuestro cliente pudo cumplir con los compromisos adquiridos con sus clientes y pudieron celebrar estos las comuniones y bodas. El segundo caso del que os voy a hablar es un edificio de oficinas en la provincia de Barcelona, concretamente en Viladecans. Este edificio se compone de una planta baja y 3 plantas alzadas. El cerramiento es con fachada de hormigón en distintos acabados. Ellos, fondo con molde de goma y además tienen la peculiaridad las fachadas de que en una parte estas fachadas sobresalen de la rasante de los pilares. En este proyecto, los condicionantes y necesidades que había era ampliar un antiguo edificio de oficinas y conectándolo con el nuevo edificio de tal forma que todo el conjunto quedase integrado. Con este proyecto se pretendía dar una estética más moderna al conjunto y a ello nos tuvimos que ceñir en la fase de diseño. Con acabados, colores, texturas de panel y falsas juntas que debían conectar perfectamente en todo nuestro perímetro y con el edificio existente. Respecto al desarrollo del proyecto, lo difícil de esta obra era conseguir el vuelo del cubo principal. Esto se consiguió sacando ménsulas hacia el exterior del pilar sobre las que se apoyaban las járcenas de forjado para evitar que quedasen zonas sin forjar entre la járcena y la fachada. Sobre estas ménsulas, además, iba colgada la fachada a modo de Tetris. En la foto, las franjas oscuras horizontales eran las que se anclaban a las ménsulas y las paredes que delimitaban los ventanales iban ancladas en su parte superior e inferior a las franjas horizontales. Relativo a la ejecución de la obra, cabe destacar, además, que esta obra estaba en el interior de la subestación eléctrica de Viladecans. Como podéis ver en la fotografía de la izquierda, había una línea eléctrica aérea que nos condicionó bastante en el montaje. Tuvimos también que montar en un espacio muy reducido y tuvimos que hacer el montaje de todo el edificio en retirada, estando la mayor parte encajonados. Otra dificultad añadida que tuvimos en esta obra es que
previo al montaje del prefabricado, cuando fuimos a comprobar la cimentación y los muros que contenían el desnivel de la parcela, estos muros eran donde se tenían que arrancar con los pilares prefabricados. Pues bien, comprobamos estos muros y vimos que estaban descuadrados. Y para evitar que la constructora tuviera que rectificar todos los muros, se decidió que absorbiésemos nosotros el error. Esto derivó en un trabajo extra de repasos, ya que hubo que dejar todas las esquinas perfectamente rematadas. Bien, tras varios repasos conseguimos dejar el edificio terminado con el alto nivel de exigencia que la dirección facultativa nos requirió durante toda la obra. La obra estuvo llena de condicionantes, pero al final se pudieron conseguir los objetivos pactados en el plazo acordado con un resultado muy digno. Entendemos que la propiedad y los arquitectos quedaron satisfechos, pues hemos vuelto a trabajar con este cliente. El último caso del que os voy a hablar es un centro comercial también en la provincia de Barcelona, concretamente en Sitges. Os presento algunas de las secciones del edificio. Como podéis comprobar, este edificio se compone de 2 plantas de sótano, una planta baja. En esta planta baja se ubica el supermercado, hay 2 plantas alzadas donde se ubican el gimnasio y otros servicios, y una planta de cubierta que es donde están las pistas de pádel. Destacan en este proyecto también unas lamas de fachadas resueltas con hormigón industrializado. Todos conoceréis, Sitges es una ciudad de costa en la provincia de Barcelona, muy dependiente del turismo, y las necesidades que tenían los promotores de este proyecto eran fundamentalmente 2. Desde luego, la principal, poder abrir el supermercado para la campaña de verano para aprovechar la llegada de los turistas, y la segunda necesidad que tenía la propiedad era tener los costos totalmente controlados a lo largo de toda la obra, sin ningún tipo de imprevistos ni de precios contradictorios. Es decir, lo que buscaban era un precio cerrado a lo largo de todo el proceso de la obra. La propiedad conocía el hormigón industrializado, pues ya había ejecutado algún centro comercial con este sistema. La obra se inició en enero del 2019 y finalizó en junio de este mismo año, permitiendo abrir el supermercado para la llegada de los turistas y aprovechar la campaña de verano como la propiedad pretendía. Además, el costo de la estructura y los cerramientos prefabricados fueron los inicialmente previstos, sin costar a la propiedad ni un euro más. Respecto al desarrollo del proyecto, por nuestra parte hubo mucha flexibilidad en el montaje, ya que los pilares y las 2 plantas del sótano los montamos desde el interior del vaso de la excavación, al cual accedimos por una rampa ejecutada in situ, mientras que el resto de las plantas los fuimos montando desde el perímetro exterior, facilitando así una eficaz coordinación con el resto de los gremios que intervenían a continuación de nosotros, porque así dejábamos nosotros terminada de montar las zonas donde más industriales tenían que intervenir a continuación. Los arquitectos no conocían en profundidad los sistemas industrializados con hormigón, tenían nociones, pero la verdad es que se dejaron asesorar por nosotros con la ayuda de la propiedad. Otro aspecto que cabe destacar en esta obra es que hubo un imprevisto de cierta trascendencia, y este imprevisto fue que la empresa que la propiedad había contratado para ejecutar la obra civil quebró en la fase inicial de la obra, pero gratamente esto no supuso tan apenas retrasos, ya que la propiedad nos había contratado a nosotros directamente el lote de estructura y cerramiento prefabricados, y pudimos seguir fabricando estos elementos mientras la propiedad buscaba una nueva contratista para el lote de obra civil. Pues bueno, espero que os hayan gustado estos 3 casos. Para mí, desde luego, como conclusión, es que la construcción en altura con edificación industrializada supone un ahorro importante en el plazo de ejecución de la obra, y este ahorro conlleva siempre un sustancial ahorro económico para la inversión del promotor. Gracias, Pedro. Por último, interviene otro buen amigo, como es el caso de Antonio Tobar, en este caso responsable de Vivial dentro de Andeze, y que nos va a presentar la breve guía para promotores y arquitectos de Vivial. Adelante, cuando quieras, Antonio. Buenos días. Después de la fantástica exposición de los casos de éxito que nos han realizado algunos de los representantes de empresas asociadas a Vivial sobre realizaciones actuales de edificios
residenciales en altura. Y para terminar este webinar vamos a exponer las líneas generales de un documento que se ha elaborado por bastante tiempo desde la asociación y que hemos dado a llamar la breve guía para promotores y arquitectos, que pretende ser un compendio de circunstancias, motivaciones y oportunidades que la construcción industrializada de edificios residenciales en altura, aparte basada en elementos prefabricados de hormigón, ofrece a los profesionales que se encuentran ante la situación de tener que realizar un determinado proyecto y que se les pueda pueden tener la opción de una alternativa a la construcción tradicional y construir de una forma diferente, una forma novedosa y una forma, entendemos que ventajosa, su edificio. Para ello, una parte o la totalidad de él se realizará fuera de la obra, en un entorno controlado, donde posteriormente de su realización deberá ser transportado y ensablado en obra. Este documento, el breve argumentario, que es como lo vamos a referir, está ubicado en la página web de la asociación www.vivialt.com, dentro de la pestaña de garantías, como creo que ahora aparece en el fondo. Como decía, los componentes se fabrican en ese entorno controlado y luego posteriormente se transportan y se montan en obra para tener una alternativa clara a su ejecución completamente siguiendo el modelo tradicional de trabajo secuencial en el lugar donde se ubique el edificio. Entendemos que ese trabajo, la esencia de la industrialización, pues mejora claramente la eficiencia de los procesos. Esa mejora de eficiencia de los procesos implica una mayor calidad, implica una reducción de plazos, implica un ahorro de materiales y de residuos, y esa optimización naturalmente provocará que la sostenibilidad del proceso considerada en su conjunto sea muy superior. Naturalmente, el trabajar en un ambiente fabril, evitando trabajos en altura, evitando las concentraciones puntuales de mano de obra de forma intensiva y trabajando en esos entornos protegidos de las adversidades climatológicas y de otro tipo, va a redundar en una clara disminución de la siniestralidad laboral. Todo esto, siendo conocido y siendo, yo creo que durante ya decenas de años, desarrollado en España, primero en obra civil, luego en el sector terciario y más recientemente quizás en edificación residencial de baja, no en altura, en viviendas unifamiliares, pues quedaría en un ejercicio teórico interesante si no fuera avalado, porque hoy en día el coste de construir de una forma industrializada un edificio residencial en altura es comparable e incluso en muchos casos inferior al propio de hacerlo en in situ. Veremos a continuación, al final os contaré un poco, y de hecho está en el documento, donde se indican los factores que pueden favorecer o decantar la balanza hacia la industrialización respecto de la construcción respecto a la construcción tradicional in situ, factores que favorecen que sea interesante desde el punto de vista económico, porque desde luego desde el resto de puntos de vista no cabe menor duda que las calidades, los plazos, la predecibilidad de los tiempos de ejecución, la secuenciación, en fin, todo esto indudablemente es incomparable. No podemos pensar que la productividad de una mano de obra especializada,
que trabaja en un entorno constante, ajeno a las inclemencias, ajeno a la polución, al ruido, donde bueno, se pueden adoptar de forma permanente exigencias que en una obra, por su propio carácter, es imposible, pues va a redundar en una mejora de todas las prestaciones globales del edificio. Como decía, la construcción industrializada se ha ido desarrollando en otros aspectos del mundo general de la construcción, y ahora es el momento, y quizás en la era post-COVID en la que vivimos, donde incluso se vaya a ver favorecido por una serie de factores su rápido crecimiento. El entorno controlado, la ausencia de trabajos en vertical, la no intensividad puntual de los trabajos desarrollados en la obra, todo va a favorecer el desarrollo como indicaba. Si tenemos en cuenta aspectos nada desdeñables como la conciliación laboral, algo que realmente es absolutamente primordial su enfoque en un país como España, donde además las fábricas pueden estar en lugares donde aquello de la España despoblada se ha hecho llamar, ¿no? Lugares donde la facilidad también de trabajos por turno, el acceso de una forma mucho más intensa a la mujer a trabajos en construcción que hasta el momento en obra había quedado ciertamente limitada, pues puede acompañar el desarrollo que creemos que ha llegado para instalarse e intensificarse. En países de nuestro entorno, quizás con la variación de climatología y horas de luz, dígase países nórdicos, se está en tasas de más del 50% ya de edificios residenciales en altura realizados con construcciones total o parcialmente prefabricadas. Hay otro aparte de, naturalmente, no solamente es el clima intenso y las heladas, frío intenso y heladas las que provoca este tipo de ventajas, ¿no? Países al revés, con una climatología de calor muy intenso, y alguna de ellas que no nos son ajenas, pues hace que, claro, la productividad sea infinitamente mayor cuando estamos en ambientes de fábrica que cuando estamos al aire libre. Con todas, no solamente productividad, sino mejora de las condiciones propias de las personas y reducción de la siniestralidad. Todos estos factores son muy a tener en cuenta en un futuro donde cada vez más, no solamente el coste, sino alternativas en el sentido amplio de la sostenibilidad se van a ver obligadas a su desarrollo. No me quiero extender más, creo que la parte interesante del webinar ha estado en la exposición que, como decía, se ha desarrollado por parte de los técnicos de estos edificios que ya son realidades, que pueden ser espejos donde ustedes puedan mirar la idea que siempre han soñado de un edificio diferente, de un edificio con mejores prestaciones, de un edificio donde sea más sencillo obtener certificaciones energéticas, donde el coste y el valor sean mucho más durables durante el tiempo, donde las necesidades, si son precisas necesidades de comercialización rápidas, podamos ahorrar un número nada desdeñable de meses en su ejecución, donde podamos tener condiciones incluso para pensar en una larga vida, una vida útil mayor del edificio, donde incluso se pueda deconstruir o reformar estructuralmente. Esto es una realidad. El desmontaje de un edificio y su posterior traslado a otro lugar es un hecho. En fin, todo esto está en este documento que, como decía, insertado en la pestaña de garantías de la página web, y en la misma veréis o verán que se desarrollan también, bueno, pues una serie de factores que creo que aparecerán ahora en pantalla, donde quizás sean los determinantes a que aparecen para la facilidad, para que nuestra opción sea la más interesante de cara a la implementación del edificio.
En fin, no me voy a extender más, creo que la parte interesante ya ha sido desarrollada por los anteriores intervinientes y simplemente decirles que nuestra asociación les puede aportar el conocimiento técnico, la oferta necesaria en el mercado, el prestigio de realizaciones tanto en España como fuera en España que han llegado para quedarse. El futuro en esta época de cambios evidentemente está por escribir, pero hay ciertas características que desde luego que nos van a ayudar muchísimo a lo que es nuestra alternativa. La mano de obra en construcción tradicional es obsoleta, la edad media es muy elevada, no somos los trabajos de construcción tradicionales atractivos para la incorporación de jóvenes cualificados. Todo esto, la mejora en la tecnología, la adopción de tecnología BIM, la domótica, las herramientas de diseño asistido, todo ello nos va a condicionar un futuro donde la industrialización vaya tomando, como sucede en países del entorno, una cuota de mercado superior. Y desde Vivial estaremos para aportarles el asesoramiento, la oferta y nuestra disposición a contribuir a un futuro diferente en el mundo de la edificación en altura. Muchas gracias y a su disposición en la página para cualquier consulta. Gracias, Antonio, por tu intervención. Supongo que todas las dudas que puedan surgirles a lo largo de este webinario pues pueden trasladarlas por correo electrónico o por teléfono a Andece y a la propia Vivialt. Quiero felicitar a todos los que han intervenido con sus magníficas presentaciones y también agradecerles a todos su asistencia a este webinar y además les emplazo al próximo que se va a celebrar el día 25 de junio, también a las 12, que en este caso presentará un estudio económico comparativo realizado por la Universidad Internacional de Cataluña. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.